Bueno, buenas tardes, profe. Tengo Vale, muy una buenas duda tardes. en, Coménteme. en la parte del experimento de fluidos. Lo que pasa es que nosotros tenemos en el grupo presión atmosférica y mirábamos la posibilidad de hacer un ejercicio en la parte civil como en la toma en una boca toma y la conducción hacia una planta de tratamiento, sino que hablábamos de, no sé, cómo hacer la recolección, porque pues obviamente se reciben aguas lluvias en una boca toma para que ésta llegue a un alcantarillado, ¿verdad? Ujú. Pero, o sea, no podemos tomar simplemente la presión atmosférica como la caída del agua a la boca toma, sino como hacerlo un poco más complejo, digámoslo así, un poquitico, digámoslo. Ujú. Entonces hablábamos, era de pronto eh, conseguir una tubería pequeña en PVC, algo. O sea, porque pues igual la tubería de alcantarillado es pequeña, no es tan gruesa, digámoslo así, para que tenga mayor velocidad. Entonces quería saber cómo nosotros lo podríamos llevarlo como más a la práctica en un ejemplo más pequeño. O sea, yo sé que funciona, obviamente por presión y etcétera, pero no sé cómo llevarlo a menor escala. Trae, yo le pido un favor. A mí me gustaría que usted, si es tan amable, me haga un bosquejo, ¿cierto? De más o menos cuál es el sistema específicamente que ustedes quieren hacer. Así como se me está planteando, me parece que podría funcionar. Entonces, y es muy interesante para que todos, pues, Sara, ¿cómo está? Para que todos, pues, aprendamos un poquitico, ¿no? Entonces, sí, me parece interesante, pero entonces, mire, si gusta, hoy mismo reunámonos, no sé, a eso de las más o menos 7 de la noche, si usted puede, sí, con sus compañeros, y más o menos me muestran un bosquejo, compartimos pantalla, ustedes me comparten el bosquejo, la idea, ¿cierto? Y lo analizamos y vamos a ver qué podemos hacer, ¿listo? Pero sería hacerlo mucho más pequeño. Una tubería No, de sí, media. sí, sí. Profe, Claro. qué pena. Yo soy del mismo grupo de Sandra, ¿no? Y Ujú. el experimento con Sosa, la presión atmosférica es la presión que entra del aire, que entra por el tanque de almacenamiento y va por la tubería y hace que esa presión llegue hasta una altura, ¿verdad? No es la misma donde está el tanque, pero sí es por ahí a la altura. Entonces, pues la idea era hacer como en PVC una curvatura así para que llegue a una altura. Entonces, veamos cómo afecta la presión atmosférica y hasta qué altura es posible llegar con esa tubería con la presión. Obviamente no va a ser mucha porque el tubo es chiquito, es pequeño, es delgadito. Y también, o sea, como para seguir más nuestro conocimiento, con un corcho, o sea, tapar y ver qué pasa cuando no entra la presión atmosférica de ese Bien. lado. Entonces, pues, para ver y sacar nuestras conclusiones. Ah, ya estoy entendiendo. Sí, sí. Más o menos, a ver, si les entendí, si les cogí la idea, que quieren hacer ustedes es más o menos cómo funciona, por ejemplo, un acueducto por gravedad. Más o menos esa es la idea. Sí, algo así es la idea. Exacto. Perfecto, perfecto, me parece muy bien la idea. Vale, me parece bien. Pero entonces, verá, yo les sugiero que no lo hagan con PVC porque, repito, para hacer un prototipo me parece que les va a quedar muy grande. Yo les sugeriría más bien que lo hagan, por ejemplo, con, Con no sé, pitillos podrías. podría ser con pitillos, ¿cierto? O con esas mangueras que utilizan los maestros de construcción, unas mangueras plásticas, ¿cierro? Sí, Que tienen exacto. un O calibre. sea, esas son las que miden, por ejemplo, la presión atmosférica en una curva. Exactamente. Entonces, por ejemplo, con esas, y podríamos, no sé hasta qué punto y qué precisión nos daría, pero podríamos aprovechar y adelantarnos un poquito y mirar a ver si podríamos hacer algunos cálculos ahí, ¿no? Por ejemplo, un cálculo sencillo de presión hidrostática. ¿Listo? Pero ahí sí ya la veo diferente, ya esa sí podría ser, esa sí. Y me parece bien la idea de Sara de llegar después, ¿cierto? Taparlo, ¿cierto? Tapar, ver cómo tapamos eso, ¿cierto? Y en ese momento mirar a ver qué tanto sube, si sube o no sube, bueno, en fin, eso sería interesante. Ajá, esa me parece buena idea. Ok, Hay que gracias, mirar profe. cómo hacen ustedes ese acueducto, ¿no? No sé si, por ejemplo, utilizar ahí ¿qué se llama esa vaina? Una botella de 3 litros, bueno, no sé, o utilizar para que les quede más bonito, venden unos plásticos, Sandrita, ¿cómo es que se llama eso?
para alimentos, unas cositas de plástico, ¿ya? Y son económicas, ¿cierto? Entonces, de pronto que dé la forma realmente de un acueducto y vale como 4.000, 5.000 pesos, algo pequeñito, ¿cierto? Incluso yo lo tengo. Refractarias. Una refractaria es eso, de plástico, exactamente. Más o menos como de este tamaño, mire, de una calculadora, ¿cierto? Más o menos así. Si gustan, ahora en un ratico, mientras les coloco un ejercicio, yo les traigo una como para que tengan la idea un poquito mejor, que me parece bien, solamente se perfora, se le mete la tubería, excelente, me parece muy buena idea, esa es una aplicación. Pero entonces les recomiendo que no solamente hagan esa, sino que hagan, no sé si con ustedes hablé o con alguien más, pero sería chévere que, por ejemplo, hicieran lo que le comentaba Sandra, creo que era ayer, ¿cierto? Hay otros experimentos también que son, como le digo, que me parece a mí que pueden descrestar, aunque usted mira simplemente ahí los materiales que vamos a utilizar y uno diría, bueno, pero ¿y eso qué es? Y ya cuando se hace el experimento me parece bien interesante, por ejemplo, lo del papel periódico que le comentaba Sandrita, papel periódico y una regla, ¿cierto? Mirar de qué manera está afectando ahí. No sé si lo miraron ustedes en internet, eso aparece ahí, hay varios experimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuera bueno, como le digo yo, que le complementen con uno más o otros dos, ¿cierto? Porque pues eso de la presión atmosférica es pan de cada día de nosotros, ¿vale? ¿Ok? Bueno, chicos, muy bien, muy bien. Bien, señores, entonces damos inicio a la clase de hoy. Y ahorita sí, muchachos, ya se acabó el repaso y ahorita comenzamos de lleno, ya con los temas que nos corresponden. Entonces, nuestro primer capítulo, muchachos, voy a compartirles pantalla, perdón. Permítame ver, ya les comparto. Bueno, entonces, ahí están viendo ustedes la pantalla de Word, chicos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasó aquí? Ay, Dios mío. Eso sí, perfecto. Bien, señores. Entonces, nuestro primer capítulo se llama... ¿por qué esto está así? Qué raro. Bueno, aquí está. Ok. Esto se llama... Permíteme, borramos esto. Bien. Ok. Se llama estática de partículas. ¿Listo? Entonces... aquí es muy importante, señores, ¿no? Cualquier cosita que no comprendan, ¿listo? Me comunican inmediatamente, por favor, no dejemos que pase. Estática de partículas. ¿Listo? Ok. Entonces, para hablar de la estática de partículas, primero que todo, entendamos lo siguiente. Primero, ¿qué se entiende por una partícula? Vamos a asumir en este momento, pues, que una partícula es una porción de materia que la vamos a considerar muy pequeña, ¿listo? A eso le vamos a decir que es una estática, una partícula. Bien, sin embargo, señores, dependiendo de lo que querramos hacer nosotros, también podríamos considerar como una partícula, ¿no? Por ejemplo, ¿cierto? ¿Listo? Podríamos considerar, por ejemplo, un vehículo como una partícula, ¿no? Repito, dependiendo de lo que se quiera, dependiendo de lo que se busque, ¿no es cierto? Y no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, para comenzar nuestro estudio, vamos a partir de esto, ¿listo? Esto va a ser para nosotros una partícula, esa partecita que está, ¿bien? Ok, entonces ya decimos una unidad muy pequeña de masa de un cuerpo, una unidad muy pequeñita, ¿bien? Y para analizar esa parte, bueno, analicemos primero estas dos palabras. Ya dijimos que es una partícula, ahora miremos la estática. ¿Qué significa estático? Entonces, estático debemos entenderlo también como sinónimo de equilibrio. ¿Cierto? Como equilibrio. ¿Y qué significa equilibrio?
¿cierto? Pues que un cuerpo se encuentra en reposo, ¿cierto? Eso sería otra palabrita ahí, ¿no? A tener en cuenta, reposo, ¿no? Y para que se encuentre en reposo, quiere decir que si yo hago sumatoria de fuerzas en cualquier eje que le quiera hacer, ¿cierto? En cualquier eje, ojo, no solamente en X y en Y, sino en cualquier eje, ¿cierto? Me debe dar la sumatoria igual a 0, ¿ok? Siempre debe hacer si está en equilibrio. Ahora, profe, o sea, ¿siempre tiene que estar en reposo para que esté en equilibrio? No, también hay otra condición, de que el cuerpo puede estarse moviendo con velocidad constante, ¿cierto? En una trayectoria lineal. Si se está moviendo con velocidad constante en una trayectoria lineal y esa velocidad pues es pequeña, ¿cierto? También podríamos considerar el cuerpo que se encuentra en equilibrio. ¿Listo? ¿Ok? En nuestro caso, siempre vamos a tomar la primera parte de estos conceptos que estoy hablando, es decir, el cuerpo se encuentra en reposo. ¿Listo? En reposo. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando hablamos de estática de partículas, chicos, o de estática en general, que es el nombre de nuestra materia, siempre debemos hacer el análisis de las fuerzas a las cuales dichos cuerpos están sometidos, ¿ok? Siempre debemos hacer el análisis de las fuerzas. Y para eso, pues vamos a empezar a trabajar con cuerpos que se encuentran en el plano. Entonces vamos a analizar las fuerzas en el plano. Fuerzas en el plano, ¿listo? ¿Listo? Hijo, hágame el favor, le baja. Bien, entonces, vamos a analizar. Ya sabemos nosotros que las fuerzas son magnitudes, ¿cierto? Las fuerzas son magnitudes de carácter vectorial. Al decir que son de carácter vectorial, quiere decir que nosotros podemos representar las fuerzas con un vector, ¿cierto? Con un vector. ¿Y qué es un vector? ¿Cierto? Un vector, ¿no? Es una magnitud, una representación, perdón, es una representación de algunas magnitudes físicas, ¿cierto? Que se caracterizan por no solamente tener un valor, un número, sino que además de eso tiene otros componentes. ¿Listo? Entonces, para eso, señores, vamos a mirar, ¿cierto? ¿Cuáles serían las componentes, ¿cierto? Las componentes de un vector. Pregunto, ¿solamente las fuerzas son vectores? No. ¿Qué otros vectores ustedes, perdón, qué otras magnitudes conocen ustedes que sean vectoriales? La aceleración. Muy bien, la aceleración tiene dirección, ¿cierto? Usted dice 20 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, cuando dice 20 metros, miren, usted ya está diciendo hay una dirección. Ya nosotros en nuestra mente, repito, como son variables que se las utiliza muy diariamente, nos hemos olvidado como de estos otros elementos, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, al decir 20, usted ya está diciendo que es positivo, miren. Al decir que es positivo, ya sabe que va en una determinada dirección. Si usted dice tiene una aceleración de menos 20, ya sabe que va en otra dirección o que se está desacelerando. ¿Ok? Muy bien. Otra, por favor. Otra magnitud de carácter vectorial. ¿El peso? El peso, muy bien. El peso, ¿cierto? Tenemos el peso, tenemos la velocidad, ¿cierto? La normal. La normal es una fuerza, efectivamente, es de carácter vectorial. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ok, entonces, ¿cuál es? Exacto. Todas eso, o sea, todo lo que sea una fuerza, señores, ¿cierto? Es una magnitud de carácter vectorial y por ende se la representa con vectores. ¿Listo? Pero entonces, un vector en general, y más específicamente aquí, cuando hablamos nosotros de la fuerza, ¿no? Decimos que se caracteriza por poseer 4 componentes, ¿cierto? 4 componentes, ¿cierto? ¿Cuáles son esas componentes? La primera, ¿cierto? Vendría a ser el punto de aplicación, ¿sí? El punto de aplicación, ¿cierto? En nuestro caso estamos hablando directamente de la fuerza, ¿no?
La segunda, ¿sí? Sería la magnitud. ¿Sí? La tercer componente sería la dirección, ¿cierto? Y por último, tenemos el sentido. Normalmente a nosotros nos enseñan que las magnitudes vectoriales tienen tres componentes, ¿no? Que son ¿cuáles? La magnitud, la dirección y el sentido, ¿cierto? Para nuestro caso, en realidad, ¿cierto? Toda magnitud física de carácter vectorial tiene, en realidad, son cuatro componentes, ¿no? Cuatro, no tres, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, como estamos hablando de partícula, ¿cuál sería el punto de aplicación de las fuerzas a las cuales están sometidas las partículas? Pues, como se dan cuenta ustedes, si esta es la partícula y decimos que es algo bien pequeño y toda la cuestión, entonces el punto de aplicación de esa fuerza, ¿cierto? Va a ser la misma partícula, ¿no? Este va a ser el punto de aplicación. Punto de aplicación, ¿listo? La misma fuerza. Perdón, la misma partícula va a ser el punto de aplicación. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la magnitud? ¿A qué se le llama magnitud? Magnitud es el valor, ¿cierto? Que se le llama de muchas maneras, ¿no? Se le dice intensidad, se le dice magnitud, pues como lo ven ustedes ahí, ¿no? Valor, ¿listo? Es eso, es el número, ¿no? Que acompaña a la fuerza, en este caso, en cuestión, ¿listo? Y el sentido, perdón, y la dirección, ¿qué es la dirección? Entonces, ojo aquí con la dirección. Cuando hablamos de la dirección tenemos que tener en cuenta otro pequeño elemento que se llama aquí línea de acción. ¿Y qué es la línea de acción? Es una línea imaginaria. Sí, permítame, la corrijo, aquí está como torcidita. Es una línea imaginaria, una línea recta imaginaria sobre la cual, ¿cierto? Se toma un segmento, ¿no? Para representar nuestro elemento. En este caso, mire, el segmento lo estamos marcando aquí, mírenlo, ¿cierto? Se tomó una partecita, miren aquí. ¿Listo? Para representar mi fuerza. ¿Ok? Entonces, esa línea de acción, señores, forma un ángulo con algún eje de referencia. En este caso, por ejemplo, el eje X, ¿cierto? Entonces, la dirección está dada por el angulito que esa línea de acción, señores, está formado, mire, línea de acción está, ¿cierto? Está de aquí. El ángulo que esta línea de acción está formando con este eje de aquí, ¿cierto? Me da a mí la dirección, ¿cierto? Esa sería la dirección. Y el sentido, señores, que a veces nosotros lo pasamos por alto y es bien importante, el sentido está dado por esta cabeza que usted le coloca al vector. ¿Listo? Ojo con esto, porque en la realidad, si usted no tiene en cuenta este sentido, señores, puede cometer errores. Ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a analizar aquí un bloque, ¿cierto? ¿Listo? Entonces llegamos nosotros, mire, y sobre este punto, ¿cierto? Vamos a alarlo, ¿cierto? Lo estamos alando. Entonces le estamos aplicando aquí una fuerza, ¿cierto? ¿Ok? Ahora, ¿qué le pasará? Por ejemplo, desde el punto de vista externo, pondrán atención, ¿no? Aquí vamos a analizar dos cositas, ¿no? Entonces, externamente, ¿qué le pasa al cuerpo? Nada, pues el cuerpo se va a poner en movimiento, ¿cierto? Es obvio, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Bueno, pero ¿cuál es el movimiento que le va a ejercer, ¿cierto? A ese cuerpo al aplicarle una fuerza como la que ustedes miran en pantalla?
pues bueno, entonces el cuerpo se va a mover en esta dirección, ¿cierto? Y va a adquirir una velocidad. ¿Listo? ¿Qué pasa si usted hace lo contrario? Mire, si usted en vez de hacerle una fuercita de ese sentido, usted llega y aplica una del mismo valor. Imaginémonos que lo que está aplicando aquí son 20 kilonewton, ¿cierto? Imaginémonos eso, ¿ya? Imaginémonos también que es lo mismo, el mismo valor el que aplicó aquí con esta fuerza negra, que está ahí, ¿no? Entonces, mire, si usted aplica 20 kilonewton en este sentido, señores, en el sentido de la flecha del vector rojo, pues mire, el desplazamiento no va a ser el mismo, ¿cierto? Ya el cuerpo no se va a desplazar hacia este ladito de acá, ¿cierto? Sino por el contrario, ya el cuerpo se va a desplazar, ¿cierto? Es en este sentido, ¿no? Eso pasaría desde el punto de vista macro, externo al cuerpo, ¿cierto? Ahora, ¿qué le pasa al cuerpo, señores, si yo cambio de sentido en la aplicación de esas fuerzas? Entonces, observen, ojo, esto es visto desde el punto de vista externo. Pues aquí estoy cambiando yo, ¿cierto? El movimiento al cuerpo. Pero desde el punto de vista interno la cosa es otra, es bien diferente. Observen, miren, tenemos nuevamente nuestro cuerpito, ¿cierto? El cual se va a deslizar, ¿cierto? Sobre ese plano y le vamos a aplicar la fuerza, ¿ok? Entonces, mire, si yo le aplico una fuerza, por ejemplo, de 20 kilonewton, en ese sentido, internamente, señores, las moléculas que están aquí, ¿cierto? Se van a comprimir. Imaginémonos, señores, miren que aquí hay un muro, ¿cierto? Un muro. Entonces, observen, ¿cierto? Cuando usted le aplica esta fuerza, lo que está haciendo es comprimiendo a este cuerpo, ¿no? Y al comprimirlo, pues, mire, lo que le va, exagerando la nota, lo que le va a pasar al cuerpo es que se va a hacer así, mírelo. ¿Cierto? Se va a hacer así, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, señores, si usted aplica los 20 kilonewton, pero ya no vamos... Bueno, vamos otra vez a dibujar aquí mi cuerpito, ¿cierto? Y mi muro. Y entonces vamos a aplicar mi fuerza, pero ya no la vamos a hacer de este tipo, ¿cierto? Sino de este otro tipo. Mira, aquí mismo, en el mismo punto, pero la vamos a aplicar así. ¿Qué cantidad? La misma, 20 kilonewton. ¿Cierto? ¿Qué le va a pasar al cuerpo? Mire, que el cuerpo ya no se va a comprimir, ¿cierto? O no va a tomar la forma que ustedes miran aquí arriba, ¿cierto? Esta forma de aquí, sino que por el contrario, mire, lo que le va a pasar a este cuerpito es que se va a estirar, mírenlo, se va a estirar internamente hablando, ¿sí? Para que me entienda mejor, imagínense que eso es una masa de harina, ¿no? Para hacer empanadas o lo que usted tenga en su mente, una masa. Y usted está haciendo este primer experimento aquí, mírelo, ¿no? Entonces, mire lo que le pasa al cuerpo. Ahora, vuelve y repite el experimento, pero la fuerza se la aplica así, de esta manera. Mire lo que le pasa. Por eso, señores, es bien importante que este sentido que se lo da ¿cómo se llama? La cabecita de flecha, usted sea bien consciente de dónde se lo está colocando, si hacia arriba, ¿cierto? O hacia abajo, porque los efectos que se producen en un cuerpo van a ser bien diferentes, tanto desde el punto de vista externo como desde el punto de vista interno. ¿Cierto? ¿Sí vamos bien, chicos? ¿Sí me van entendiendo la idea? Sí, profe. Sí, bueno, profe. Señores. Ok. Muy bien. Entonces, bien. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos una situación importante aquí a analizar y es la siguiente. Ya como ingenieros, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, aquí, yo tengo, imaginémonos un perno. Si alguien no conoce algún concepto, alguna palabra que yo estoy nombrando, tranquilos, me dicen y lo
y pues, lo tratamos de sacarlo de la duda, ¿no? Muchachos, antes de todo, importante también la parte de dibujo, ¿no? Ustedes miraron dibujo técnico. Mire, cuando uno quiere representar que un cuerpo está quieto, o para representar un piso, o para representar un chasis, un bastidor, ¿cierto? El elemento macro, el elemento más grande, pues, de una estructura, generalmente se utilizan estas linecitas que estoy haciendo aquí, ¿cierto? Estas, mire, estas que estoy dibujando aquí, ¿listo? Así represento que este es el elemento más importante sobre el cual se empiezan a dibujar los demás, como en este caso, por ejemplo, este perno. Un perno, pues, es un tornillo simplemente, ¿vale? Entonces, bien, entonces decimos, por ejemplo, mire que este perno está sujeto a una fuerza, ¿ok? Una fuerza cualquiera, listo. Vean. Antes de continuar, cualquier magnitud vectorial siempre se la debe simbolizar, ¿cierto? Su variable colocándole aquí arriba, ¿cierto? Una linecita. Algunos autores utilizan esto también, ¿cierto? Una linecita aquí. Otros utilizan esto, ¿cierto? Nosotros vamos a manejarla así, ¿vale? Así vamos a representar el vector, en este caso fuerza, vector fuerza, ¿vale? Esa va a ser nuestra simbología. Entonces, mire que esta fuerza, señores, ¿cierto? Se encuentra aplicada con una dirección que está determinada aquí por este angulito, que lo vamos a llamar aquí teta. ¿Listo? Está representada así. Resulta, señores, que yo puedo, pondrán atención, yo puedo reemplazar a esta fuerza, señores, por otras dos fuerzas que tengan el mismo efecto que esta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, llegamos aquí nuevamente. Y colocamos nuestro perno, ¿cierto? Y yo puedo, como les comento, llegar y decir, por ejemplo, que esta fuerza, ¿cierto? La puedo reemplazar por otras dos que se conocen como sus componentes, ¿no? Bueno, vamos a hacerla más general, permítame. Profe, ¿se refiere a la fuerza que genera en Y y a la fuerza que genera en X? Exactamente. Pero no necesariamente por eso le voy a cambiar el ángulo, voy a colocar cualquier fuerzas por acá, ¿cierto? Cualquier fuerzas. ¿Ok? Ese es un caso, el que usted está nombrando es un caso particular. De una manera más general, yo puedo decir, por ejemplo, que esta fuerza yo la puedo reemplazar por esta fuerza de aquí, que la llamamos F1, ¿cierto? Y por esta fuerza de aquí, que la voy a llamar F2. ¿Cierto? Vamos a hacer un poquito más grueso este lápiz. ¿Ok? Listo, yo las puedo reemplazar y entonces, por ejemplo, en vez de utilizar esta fuercita que está aquí, esta fuercita de color amarillo, ¿cierto? Naranja, ¿cierto? La voy a reemplazar por estas dos componentes, ¿cierto? Esta, que la llamé anteriormente F2, ¿sí? Y esta otra, ¿cierto? Mira, aquí podría ser. ¿Cierto? Que la llame F1. ¿Listo? Si usted dice que esta fuerza amarilla, de tomate, perdón, es igual al reemplazarla, pues es igual a estas dos fuerzas que están aquí, F1 y F2, ¿cierto? Es porque el efecto final, ¿cierto? Debe ser igual. El efecto final debe ser igual. Y para demostrarlo, señores, y esto es un recordatorio, pues, en general, porque eso ya ustedes lo vieron, nosotros tenemos que analizar cómo se suman los vectores en general, ¿no? Cómo se suman. Entonces, para eso, recordemos una ley muy importante, ¿no? Para sumar los vectores, existe una ley, o bueno, existen como unas 4 leyes más o menos. Vamos a mirarlas aquí de manera general, y son las siguientes, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, puedo irme, señores, de aquí para acá, ¿cierto? O puedo irme de acá para acá. ¿Cómo así? Yo puedo reemplazar una sola fuerza por dos equivalentes,
¿sí? Que sería aquí esta y esta. O puedo estas dos equivalentes, estas dos fuerzas, reemplazarlas por una sola. Y eso, ¿quién me lo dice? ¿Cuándo debo hacerlo? Ya específicamente en la práctica, ¿cierto? Me lo dirá ya el diseño como tal. ¿Listo? Me lo dirán las circunstancias. Entonces, lo que nos interesa ahorita es mirar cómo hacemos en la parte teórica para hacer ese reemplazo. Entonces, para eso, señores, tenemos que acudir a unas leyes y dentro de esas la primera es la famosa ley del paralelogramo. ¿Sí? Ley del paralelogramo. ¿Listo? ¿Qué me dice esa ley? ¿Que se puede complementar un paralelogramo por medio de unos vectores? Ajá, vamos a mirarlo ahí. Muchachos, ¿qué pasó aquí? Se me bloqueó esta vaina. No me diga. Bueno, listo. Ahora sí ya. Bien, entonces la ley del paralelogramo me dice lo siguiente, ¿no? Eso me quedó mal ahí, bueno. Me dice que yo tengo, por ejemplo, yo tengo dos fuerzas, o yo tengo en general dos vectores. Un vector que lo vamos a llamar A, ¿cierto? Y otro vector por acá que se va a llamar, por ejemplo, B, ¿cierto? Entonces, yo estos dos vectores los puedo sumar, ¿cierto? ¿Y cómo los sumo? Entonces, para sumar esos vectores hay dos opciones. Lo primero que debemos hacer es ponerlos en el mismo punto de aplicación, en el mismo punto de unión. ¿Listo? Entonces llegamos y colocamos un punto cualquiera, ¿cierto? Y colocamos el vector A, por ejemplo, en este caso, vector A, y en el mismo punto, ¿cierto? Colocamos mi otro vector. ¿Listo? Entonces, la ley del paralelogramo dice que yo, para sumar esos dos vectores a través del método del paralelogramo, lo que debo hacer es colocar un lado, tengo que formar un paralelogramo, y para formar ese paralelogramo, yo coloco, ¿cierto?, una línea paralela al primer vector, ¿cierto? Por la punta de uno de los vectores, formo una línea paralela al primer vector y por el otro punto final, por la otra cabeza del otro vector, coloco una línea paralela al otro vector. En ese caso, señores, yo estoy formando un paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene como característica tener dos lados iguales opuestos a los otros dos lados. Pintémoslo así nomás, ¿cierto? Entonces, este lado y este lado son iguales, ¿cierto? Pero son diferentes a estos otros dos lados de acá, ¿no? En términos generales, ¿no? Bueno, entonces ahí hemos formado ese paralelogramo y entonces dice que estas dos fuerzas, al sumarlas, me van a dar a mí otra fuerza, ¿cierto? Que se la puede obtener por la diagonal que se presenta en ese paralelogramo. ¿Cuál es la diagonal? El vector que va desde la unión de los otros dos vectores, ¿cierto?, hasta el final de esa diagonal. ¿Ok? Esa es más o menos como la ley del paralelogramo. ¿Bien? ¿Eso se le conoce como vector resultante, profe? Esto, muy bien, muchas gracias. Muy bien, a este se le conoce como el vector resultante. Generalmente se utiliza la letra R, ¿cierto?, para referirse a ese vector, ¿cierto? Y esa es una manera que se utiliza para sumar dos vectores, cualquiera que sean fuerzas, sean velocidades, sean aceleraciones en general. ¿Listo? Pero hay otra ley, muchachos, ¿ya? Y aquí la vemos de pronto más fácil, que se desprende de esa ley del paralelogramo, que se conoce como la famosa ley del triángulo. ¿Qué dice la ley del triángulo? Entonces coloquémoslo aquí.
Ley del triángulo. La ley del triángulo me dice que yo puedo sumar dos vectores, ¿cierto? ¿De qué manera? Yo coloco un vector, ¿cierto? Cualquiera de los dos, puede ser este o puede ser este, el que usted quiera, ¿cierto? Entonces, coloco uno de los vectores tal y cual como está inicialmente y a continuación de ese vector le coloco el otro en las mismas condiciones iniciales, ¿cierto? El vector B. Si usted no le coloca esta rayita aquí encima, quiere decir que se está refiriendo a la magnitud, al valor. Pero si le coloca la rayita, quiere decir que está hablando del vector en general. ¿Listo? Entonces, la ley del triángulo me dice que yo puedo sumar esos vectores colocando uno a continuación del otro, o uniendo la cabeza del uno con la cola del otro. Miren, la cabeza del primero con la cola del segundo, miren, ¿cierto? Y el vector resultante va a ser el que me une la cola del primero con la cabeza del segundo, ¿cierto? Mírelo, ¿cierto? A esa ley se la conoce como la famosa ley del triángulo, ¿cierto? La ley del triángulo, ¿ok? Esa ley, señores, repito, se la puede utilizar colocando primero el vector A y después el vector B, o colocando primero el vector B, ¿cierto? Y después el vector A. No hay ningún problema y se lo puede analizar en la ley del paralelogramo, ¿cierto? Analizando usted solamente parte de ese paralelogramo. Entonces, observe aquí. Si nosotros miramos aquí el vector B, ¿cierto? Ese vector B, ¿cierto? El vector B se encuentra aquí, mírelo. Sí. Aquí está el vector B, no me salió tan bonito esto. Entonces aquí está mi vector B. ¿Listo? Y entonces, mire, a continuación aparece esta lineecita que es paralela a esta línea de acá. Entonces, yo puedo asumir, ¿cierto? Que esta línea de aquí, ¿cierto? Es mi vector, que es mi vector A. ¿Sí? Y entonces, si se dan cuenta, ¿qué fue lo que hice? Simplemente coloqué, a continuación de este vector B, he colocado mi vector A. Es el mismo vector A, mírenlo, ¿cierto? Lo mismo, analicémoslo del otro lado, mire. Aquí tenemos nosotros el vector A, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esta línea de aquí? Esta línea es un vector paralelo a este que está aquí. Esta linecita es un vector paralelo a este que está aquí. Y si se da cuenta, mire, este vector está a continuación de este de aquí, ¿cierto? Es decir, estamos aplicando la ley del triángulo, mire, colocando uno a continuación del otro, ¿cierto? El vector resultante va a ser el que va desde el punto de unión de los dos vectores iniciales hasta el punto de unión, ¿cierto? De los otros dos lados que hemos considerado paralelos a esos dos vectores. ¿Listo? Ese sería R. Entonces, la ley del triángulo no es más sino que un resumen de la ley del paralelogramo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Un compañero hablaba ahí de las componentes, ¿no? Entonces, todo vector, señores, todo vector tiene unas componentes. ¿Cuántas componentes tiene un vector? Primer pregunta, ¿cierto? Entonces tenemos aquí nuestro plano, el plano cartesiano, y yo digo, por ejemplo, que este vector que voy a dibujar a continuación, ¿cierto? Que es el vector F, ¿cierto? Lo puedo descomponer en otros vectores que se conocen como componentes. ¿Cuántas componentes tiene un vector? 2, profe. Profe, eso depende de la dimensión en la que se encuentra el vector, ¿no? Listo. Ajá. Entonces respóndame nuevamente. ¿Cuántas componentes puede tener un vector? 2. 3. 3.
¿Alguien más? Infinita. Infinita. Esa es la respuesta. ¿Listo? 4. Puede tener 4, 5. Infinita, chicos. Infinitas. Esa es la respuesta, ¿cierto? Un vector cualquiera, ¿cierto? Usted lo puede descomponer en el número de componentes que usted quiera. ¿Y en qué direcciones? Infinitas. ¿Listo? Mire lo que yo hice acá, mírela. Mire esta fuerza. Imaginémonos, señores, esta fuerza que está aquí, ¿cierto? Es esta de aquí, mírela. Es esta que acabé de dibujar aquí, ¿cierto? Esta. Entonces, ¿cómo lo descompuse en este ejercicio de aquí? ¿Cómo? Pues yo llegué y dije, mire, lo descompongo en 2 fuerzas cualquiera, ¿cierto? Mírelas ahí, ¿no? Ahora lo voy a descomponer en 2 fuerzas, que este es un caso particular, que se llaman fuerzas normales, o componentes normales, ¿ya? ¿Y en qué consisten esas componentes normales? Que llego yo y trazo aquí, ¿cierto? Una línea paralela al eje Y, ¿cierto? Y trazo por aquí una línea paralela al eje X, ¿cierto? Y entonces yo digo que esta, miren, señores, considerando lo que ya miramos acá, ¿cierto? La famosa ley del triángulo o la ley del paralelogramo, yo puedo decir, señores, que este vector de aquí, ¿cierto? Es el resultado de sumar, ¿qué? Un vector aquí, miren, un vector aquí, que lo vamos a llamar fx, ¿cierto? Sumarle S más otro vector, que lo voy a llamar aquí fy, que va a ser el que se encuentre aquí. Miren, ¿sí se dan cuenta? Entonces, mire, yo puedo decir aquí que el vector f, ¿cierto? Que normalmente se lo conoce como resultante, es igual a ¿qué? A la suma de este vector, ¿cierto? Más este otro vector que está aquí. ¿Hasta ahí está bien, chicos? Ahí toca multiplicarlos, ¿no, profe? Sí. Por el coseno y por el seno, dependiendo del componente. Ya vamos para allá, muy bien. Listo, entonces ojo con eso, verán. Miren que a todas estas componentes le estoy colocando la rayita. Eso tiene una importancia grande, les cuento. ¿Listo? La rayita ahí. Eso me está diciendo, pues, que esos componentes son vectoriales también, ¿no? Ahora la pregunta, bueno, vamos a imaginarnos, muchachos, que este vector, esta componente en X, va a valer 4, ¿cierto? 4, bueno, no importa la unidad, pero va a valer 4, la magnitud, ¿no? Ojo, su magnitud o su valor. Si yo quiero hablar de su magnitud, generalmente lo que hago es colocar la variable, ¿cierto? Entre estas lineecitas así, y eso, esto me quiere decir que eso es la magnitud, el valor, la norma, también le llaman a eso, ¿no? Entonces yo puedo hacer lo mismo acá, miren, ¿cierto? Llegar aquí, colocarle estas rayitas, y cuando sea así, yo me estoy refiriendo es al valor, a la magnitud, una de sus características o componentes. Entonces Profe, la pregunta... ¿La magnitud puede ser negativa? La magnitud sí puede ser negativa. Bueno, sobre eso hablamos más adelante, pero sí puede ser negativa. Sí puede ser negativa, ¿listo? Bueno, entonces, ojo. ¿Cuánto vale, muchachos, este vector resultante? Que lo podemos llamar f, o para que se vayan de una vez adecuando, normalmente ese vector se llama r, que quiere decir resultante. ¿Cuánto vale ese vector f, señores? 9. Raíz de 41. 6,4. 6,4. Bueno, aquí me están dando un valor, voy a apuntarlo por aquí, me dicen que eso vale 6.4. Ajá, ¿alguien me dice otro valor? ¿Alguien me dijo por allá 9? No sé, No, pero era raíz de 41, pero es lo mismo que 6.4. que 6.4. Listo, ¿alguien tiene una respuesta diferente? ¿No? Bueno, entonces, ojo. Los vectores, señores, como recordándoles un poquito, los vectores, ¿cierto? Son muy diferentes a los escalares. ¿Eso qué quiere decir? Que los vectores no se suman, ¿cierto? Con las reglas de los escalares. No se suman, ¿cierto? Como los escalares. ¿Cierto? No se suman así. ¿Listo? Entonces, si nosotros sumáramos estos
estos numeritos, pues eso me daría 4 más 5, 9, ¿cierto? Pero los vectores no se suman así. Para sumar los vectores, ¿qué debo hacer yo? Aplicar prácticamente pues lo que se conoce como la ley de Pitágoras, ¿cierto? Decimos entonces, ojo, como vamos a hablar de su magnitud, entonces decimos que el vector f va a ser igual a ¿qué? A la raíz, ¿cierto? De la magnitud de la componente x al cuadrado más la magnitud de la componente y al cuadrado, ¿cierto? Y así yo sumo los vectores como tal, ¿cierto? Entonces yo digo aquí que esto va a ser igual a que a raíz de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿listo? Y esto me va a dar 16 más 25, ¿cuánto es? 49. 41. 41. 41. Qué raro, no funciona ese borrador, ¿eh? Bien. Entonces, eso me daría raíz de 41, que según tengo entendido, pues vendría a ser ese resultado que está aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. Vale. Entonces verán, ¿no? Para dar una respuesta completa, señores, no es suficiente con dar el valor, la magnitud, sino que siempre se debe dar esa magnitud acompañada Y la de la dirección. ¿Y la dirección cómo la encontramos? Mírenla aquí, aquí está, ¿cierto? Para encontrar esa 651 dirección, grados. decimos que ese ángulo se lo saca con la función tangente. Tangente a la menos 1 de ¿quién? De y sobre x. Exactamente. De fy sobre fx. Miren, señores, que yo no les estoy colocando aquí la barrita encima, ¿no? Mire, yo no estoy colocando eso, ¿listo? Eso no va aquí, ¿vale? De pronto, pues, para que lo tengan presente aquí. Esto no va. Cuando se habla de encontrar la dirección, ¿cierto? O encontrar ay, caramba. De encontrar esta dirección o encontrar esta magnitud, yo no debo colocarle, ¿cierto? La linecita acá arriba, ¿cierto? Bien, entonces mire, así se halla la magnitud y la dirección de un vector resultante. Entonces, como se pueden dar cuenta, miren, esto, señores, que está aquí, esto es un caso particular, ¿cierto? Cuando sus componentes son normales, es un caso particular de las tantas formas como usted puede descomponer un vector cualquiera, ¿cierto? ¿No? Yo lo puedo descomponer, imaginémonos, permítame, voy a compartirles otra hoja, chicos, ¿vale? Ya les comparto. Ahí me imagino que están viendo la hoja anterior, ¿cierto? ¿Sí? Una parte, profe. Sí, profe. Una parte. Sí, profe. Vale, voy a compartir la otra. Bien, ahí, bueno, listo. Ok, ahí están viendo la hoja nueva, ¿no? ¿Sí? Profe. Sí, profe. Vale. Entonces, señores, volvemos otra vez aquí. Entonces, tenemos nuestro sistema de coordenadas aquí. ¿Sí? Entonces
Entonces este sistema de coordenadas lo vamos a utilizar aquí para lo siguiente. Entonces yo digo, mire, vea, que una fuerza, mire, cualquier fuerza que usted quiera ver, ¿no? Esta fuercita, usted la puede descomponer de diferentes maneras. Una ya la miramos, ¿cierto? Que era llegar y utilizar las componentes normales, ¿cierto? En este caso, Fx y Fy. ¿Cierto? Fy. Profe, pero es que en el anterior ejercicio Fy no estaba aquí, estaba aquí. Sí, señores. Pero es lo mismo tenerla aquí, ¿cierto? Que tenerla aquí. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Recuerden la ley del paralelogramo, ¿cierto? Este lado que está aquí, mírenlo, este ladito es paralelo y es exactamente el mismo a este que estoy dibujando aquí, ¿cierto? Entonces, mire, yo puedo descomponer esta fuercita roja que está aquí, ¿cierto? En sus componentes que están representadas allá como verdes. ¿Listo? Se las puedes componer así. Bien. También podemos nosotros descomponer esa fuerza de otra manera. Entonces, perdón, me voy a permitir aquí hacer otro diagramita. ¿Cierto? Entonces aquí pues tenemos mi fuerza F, la cual, ¿cierto? La voy a descomponer. Entonces, miren, yo podría también, si quiero, o más bien, si no quiero utilizar ese sistema de coordenadas que está ahí, ¿cierto? La puedo descomponer en otro tipo de componentes utilizando otro sistema de coordenadas, por ejemplo, otro que vaya más o menos como así. ¿Sí? Entonces, mírenlo ahí, en donde, por ejemplo, este va a ser X, este va a ser Y. ¿Cierto? Si yo utilizo ese sistema naranja para mis componentes van a ser estas, mire. Una que va aquí, ¿cierto? Y otra que iría aquí, mírenla. ¿Cierto? A esta la llamaremos Fx' y a esta que está aquí la vamos a llamar Fy'. ¿Listo? Y este sistema, señores, este sistema que está aquí es exactamente equivalente al sistema inicial. Y en ese mismo sentido, señores, puede usted inventarse otro sistema de ejes coordenados y descomponer esa fuerza resultante en otras dos componentes. ¿Listo? Ahora, estamos diciendo que no solamente se puede descomponer una fuerza en dos componentes, puede usted descomponerla en 3, en 4, en diferente número de componentes y número de direcciones. ¿Quién le dice a usted en cuántas componentes y en qué ángulos y todo eso? Repito, ya el problema como tal. ¿Listo? El problema como tal ya me va diciendo a mí cómo lo debo descomponer. ¿Vale? Entonces, mirámoslo aquí como un último ejemplo antes de hacer un ejercicio práctico. ¿Cierto? Vamos a mirar aquí otra posibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegamos y trazamos aquí un vector. Vamos a llamar el vector A, ¿cierto? Vamos a trazar también un vector cualquiera. Por ejemplo, este vector, que lo vamos a llamar B. Y vamos a trazar otro vector, por ejemplo este, y lo vamos a llamar C, ¿no? Estos elementos yo los puedo reemplazar por uno solo. Y para reemplazarlos por uno solo, lo primero que hago es armar mi sistema. 2 en punto. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo, compañero? No, sino que una compañera tiene un computador que le dice la hora, profe. Ah, ya. Bueno. Entonces, miren, llegamos aquí nosotros, señores, y empezamos a colocarlo. Empezamos a colocar las
Los vectores tal y cual como están, ¿cierto? Ahí cada uno. Repito que puede comenzar usted con el que quiera. En este caso comienzo con el A. ¿Listo? Luego coloco aquí el otro vector con las mismas características que tiene. Lo vamos a llamar B, ¿cierto? Y después coloco el otro. Profe, ¿pasa algo si yo coloco primero el C, luego el B y luego el A? Estamos diciendo que no. ¿Listo? No pasa nada. ¿Quién me lo dice? La ley del paralelogramo. Sí se dieron cuenta ahí, ¿no? Entonces, miren, señores. Aquí estoy comenzando yo con una explicación contraria a la que tomamos aquí y a la que tomamos aquí. Aquí partimos, mire, de una fuerza resultante, ¿cierto? Que es la roja, ¿cierto? Para hallar sus componentes. Acá vamos a hacer lo contrario, repito, ¿cierto? Comenzamos con las componentes, que en este caso es la A, la B y la C, ¿cierto? Y vamos a hallar mi resultante. La resultante, recuerden que va a ser el vector que va desde la cola del primero hasta la cabeza del último vector, ¿cierto? Entonces, a esto le vamos a llamar R. Esa va a ser la resultante, ¿no? Entonces, mire, este vector R, que está trazado aquí de color tomate, señores, decimos que es equivalente a la suma o a la aplicación de estas tres fuerzas, la fuerza A, la fuerza B y la fuerza C, ¿no? Y decir que es equivalente quiere decir que va a tener los mismos efectos externos en un cuerpo, ¿sí? Es decir, que si estas tres fuerzas, chicos, esta fuerza de acá y esta, están aplicadas, vamos a suponer aquí, miren, aquí, ¿cierto? Vamos a imaginarnos eso. Entonces, mire, aquí está aplicada el A, está aplicado también el B, y está aplicado por acá el C, ¿no? Entonces, si aquí estamos diciendo que este sistema, esa fuerza R, es equivalente a esas tres, entonces quiere decir que en la práctica me van a hacer exactamente lo mismo que están haciendo ellas, me va a hacer esta fuerza, si la pongo tal y cual como la obtuve, ¿cierto? En el desarrollo, ¿no? de este dibujo acá. Entonces, esta viene a ser la fuerza R, y repito, entonces van a ser en la práctica, van a ser equivalentes. Entonces usted puede decir en su práctica, bueno, ¿yo para qué utilizo estas tres? ¿Para qué utilizo esta? ¿Para qué utilizo esta y esta? Si yo sé que con esta es suficiente. ¿Listo? Eso no es un análisis así tan deportivo, ¿no? Toca mirar exactamente el problema en cuestión y entonces ahí decir, no, sí, vale la pena, ¿cierto? Reemplazar estas tres fuerzas por una sola. O por el contrario, las circunstancias del diseño me dicen que yo no puedo utilizar un solo elemento, un solo cable, por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo que utilizar esas tres de acá. Coménteme. Pues yo creería que, pues desde mi punto de vista, la fuerza resultante sería importante, por ejemplo, en ese caso que se dibujó, para saber en qué dirección se va a mover, pues desde mi punto de vista. No, verá lo que le estoy diciendo. Verá lo que le estoy diciendo. Si usted, o si nosotros decimos que este sistema es equivalente a este sistema, quiere decir que los mismos efectos que me está dando este sistema sobre este cuerpo, ¿cierto? Los voy a obtener con este otro sistema en donde solamente está aplicada esta fuerza. Cuando hablo de efectos, hablo también del movimiento, ¿no? Si al aplicar estas tres fuerzas, el cuerpo, por ejemplo, supongamos, se me está moviendo en esa dirección, al aplicar esta fuerza de acá, quiere decir que el cuerpo también se me va a mover en esa dirección. ¿Listo? Y con la misma magnitud, con los mismos elementos. Verán, vamos a hacer un ejercicio en este momento para que me entiendan la idea. ¿Listo? Entonces, por favor, copiémoslo, ¿vale? Copiémoslo y miremos a ver cómo se trabaja esto. Entonces pongan atención. Dice, las dos fuerzas P y Q, observanlo aquí, cópienlo chicos por favor. Las dos fuerzas P y Q actúan sobre un perno A, ¿cierto? Actúan sobre un perno A. Determine su resultante. ¿Listo? Me piden aquí hallar la resultante.
¿no? Adicional a esto, el problema me está dando a mí un gráfico. Entonces, el gráfico es el siguiente. Aquí tenemos el perno A. Y tenemos entonces un vector. El vector P, que va a tener un valor de 40 newton en un ángulo de 20 grados. Entonces, de aquí hasta aquí va a valer 40 newton. ¿Cierto? Con un ángulo de 20 grados. ¿Listo? Y también se va a aplicar aquí otra fuerza llamada Q, que tiene un valor de 60 newton. ¿Cierto? Este de aquí se llama P. El vector P, y este va a ser el vector Q. ¿Sí? Y este vector Q con respecto al vector P tiene un ángulo de 25 grados. ¿Sí? El problema me pide es encontrar su resultante o su equivalente, ¿no? Por algunas razones, ¿cierto? Me está pidiendo que reemplace este sistema de estas dos fuerzas, Q y P, que la reemplace por una sola fuerza. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Entonces, verán. Para hacer esto, señores, llegamos nuevamente, muchachos. Es muy importante partir de un sistema de coordenadas. ¿Cierto? Y en ese sistema de coordenadas, entonces marcamos nosotros nuestros vectores. ¿Con cuál comenzamos? Con el que usted quiera. ¿Cierto? Entonces llegamos aquí y comenzamos. ¿Cierto? Entonces aquí vemos que aquí hay este vector está a 20 grados. ¿Cierto? Y tiene un valor de 40 newton. ¿Cierto? Pero miren, aquí tenemos este otro vector. ¿Cierto? Que tiene 60 newton y una inclinación de 25 grados con respecto al vector de 40 newton. ¿Cómo hallamos, muchachos, el vector resultante? ¿Sí? ¿Cómo hallamos? Entonces, ¿qué hacemos? Según la ley del paralelogramo, nosotros lo que podríamos hacer aquí es construir un paralelogramo teniendo como base estos dos vectores, ¿cierto? El vector de 40 y el vector de 60. Pero una forma más fácil, es cierto, es aplicar la ley del triángulo. Entonces, la ley del triángulo lo que dice es, coloque usted un vector, ¿cierto? Y a continuación de ese vector, ¿cierto? Coloque el otro vector, ¿cierto? Entonces, aquí colocamos un lado paralelo. ¿Cierto? Ahí está. Ese vector va a tener una magnitud de 60 newton, ¿cierto? Y según la ley del paralelogramo, me dice que el vector resultante, que es el que yo quiero buscar, ¿cierto? Se encuentra uniendo la cola del primero con la cabeza del último vector, ¿cierto? A este le vamos a llamar vector resultante, ¿sí? Ahí ya tenemos el triángulo. Ahora lo que nos interesa es encontrar, ¿sí?, los componentes necesarios para poder aplicar una de las leyes que les enseñé, más bien que recordamos al principio de las clases, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, aquí vemos un triángulo, un triangulito, y necesito saber cuánto vale este angulito de aquí, chicos. ¿Cómo hallo este ángulo? ¿Aló? Con tangente. ¿Tangente?
Muchachos, ¿sí me están entendiendo? ¿Cómo? Profe, yo creo que debemos sumar ambos ángulos y por ejemplo, serían 45 grados y le restamos la que corta. ¿La que corta? Con el seno, profe. Profe, haríamos, digamos, un plano otra vez en el ángulo que queremos buscar, sumamos los ángulos como dice el compañero y se los restamos a 180, sería como un suplementario buscar ahí. A ver, mirámoslo ahí. Todo verán, ¿no? De pronto ahí también está como muy pequeñito, voy a hacerlo como un poquito más grande, ¿sí? Para que se vea como mejor. Entonces verán. Este es el ejemplo que tenemos. Me disculpan que ahí el gráfico no está proporcional. 40 newton. Y esto vale 60 newton. Entonces, ¿qué datos tenemos? Pues mire, tenemos esta magnitud de 40, esta magnitud de 60, ¿sí? Me están pidiendo encontrar esto. Pero algo que yo conozco, ¿sí? Algo que sí lo sé, es que esto de aquí va a medir 20 grados, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, observe, mire, ¿qué pasa si yo prolongo este ladito? Profe, ¿qué podría hacer con un ángulo llano? Porque, digamos, 50 por ángulos grados. opuestos, Señora. este No, valdría los 25. con ángulo llano, o sea, lo que usted está diciendo, ángulos suplementarios. Con ángulos Sí. suplementarios lo podemos hacer. Mírenlo ahí. Entonces, primero que todo, la pregunta que teníamos que hacernos es, ¿cuánto vale este angulito de aquí, chicos? Este de aquí a aquí. 25 grados. ¿Sí es claro para todos que vale 25? Miren, este angulito de aquí 25. ¿Sí es claro? Mírenlo aquí. Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Ok, mire, ¿cierto? El 25 grados es el ángulo formado por esta línea y por esta línea. Mírenlo aquí. Entonces, revisémoslo aquí. Miren, esa línea y esta línea. Pues esto de aquí vale 25 grados. Y como sabemos, mire, todo esto es la misma línea. Si ya tenemos este angulito de aquí, pues ya podemos encontrar este. ¿Cuánto valdría este? Aplicación de ángulos suplementarios. 155 grados. Esto, lo que aplicó la compañera fue 180 menos 25. ¿Eso me da 100 qué? ¿55? 55, profe. 155. 155 grados. Miren, ya con eso, señores, ya tenemos muerto el problema. Ahora sí, ¿qué podemos hacer para encontrar esta resultante? ¿Qué podemos aplicar? Ley ¿Las de funciones coseno. trigonométricas? ¿Cuál? Ley de coseno. Ley del coseno. Muy bien, la ley del coseno. ¿Qué me dice la ley del coseno? Entonces, verá. La ley del coseno me dice que... Profe, qué pena, pero para la resultante no sería más fácil con la ley del seno. Usted puede utilizar miremos, a ver, para aplicar la ley del seno usted necesita conocer otro ángulo. ¿Conocemos otro ángulo? Por ejemplo, ¿conocemos este angulito de aquí? Por ejemplo, este. Y este lo conocemos. Usted necesita conocer dos ángulos. ¿Conocemos este o conocemos este? No. No. Eso no los conoce. ¿Sí? Si los conociera, sí. De lo contrario, no. En ese momento ahí no lo conoce. O sea, no puede usted aplicar eso. Y tampoco puede asumir que este angulito alfa es igual a este angulito beta de acá. ¿Ya? Y es más, de una sola... Pero para eso no necesito, qué pena, no necesito conocer dos lados y un ángulo. Para la ley del seno. Para la ley del seno. Para la ley del seno necesita conocer dos lados y un ángulo, ¿sí? Verá, mire, hagámosla. A ver, entonces decimos aquí, seno, por ejemplo, aquí lo mejor, lo propio es aplicar la ley del coseno, ¿no? Pero hagamos lo que dice la compañera para mirar a ver si de pronto podemos hacerlo ahí, que no creo. El ángulo que se conoce debe ser uno de los lados. Hábleme durito, compañerita, es que no alcanzo a escuchar acá. Que el teorema del seno no se podría porque en el teorema del seno para aplicar el ángulo que se debe conocer debe ser uno de los dos lados que se conocen.
Por eso, vamos a sacarle la duda a la compañerita, ¿verdad? ¿No? Mira aquí. Decimos, R, que es la incógnita, es al seno de 155 grados como 60, ¿cierto? Es a el seno de alfa, como 40 newton es a el seno de 40, es al seno de beta, ¿cierto? Entonces observe, si usted, lo que le interesa ahorita es encontrar R, ¿cierto? Entonces puede relacionar solamente una igualdad, ¿cierto? Entonces es decir, R es igual a ¿qué? A todo lo que está aquí, ¿cierto? Pero mire que tiene usted dos incógnitas, mire. Tiene alfa y tiene R. O también lo puede relacionar, ¿cierto? Utilizando, por ejemplo, esta relación, mírala. ¿Cierto? Pero tampoco puede hacerlo, ¿por qué? Porque tiene dos incógnitas. La vez. Así es, profe, ya entendí. Gracias. Bueno, listo. No hay problema. Eso es lo importante, chicos, ¿ok? Bueno, continuamos entonces aquí, ¿no? Entonces decimos, mira, aquí lo más conveniente es utilizar el seno del coseno. Entonces, perdón, el teorema del coseno. Entonces, ¿qué me dice el teorema del coseno? Me dice que un lado al cuadrado es igual a ¿qué? ¿A qué, muchachos? ¿Cuál es la definición? Al otro lado al cuadrado. Al otro lado al cuadrado. Permítame. Listo. Más el otro lado al cuadrado. Eso. Menos 2 Menos dos lado veces. por lado por coseno del ángulo. Ahí con los números que están ahí. Menos 2. Por 40. Por 60. 60. Por el Coseno. 150. Coseno de 155. ¿Coseno de qué, perdón? De 155. 155. Ve qué chévere, me puedo salir de la hoja. No sabía. Listo, chicos. Y con eso, mire, encuentro R, ¿cierto? R va a ser igual a ¿qué? A la raíz de lo que me dicten aquí. Tengan la amabilidad, jóvenes, me dictan, ¿vale? ¿Cuánto valdría eso? Me dictan así como tengo ahí, por favor, para luego ya poder colocar aquí el resultado, ¿vale? Primero díctenme esto que va aquí adentro de la raíz. El primero es 1600, profe. ¿Lo que está aquí adentro? Sí, la 40 al cuadrado es 1600. No, dícteme no, todo el valor. Lo que está adentro. ¿Completo? 5200. Listo. ¿Cuánto me dice, por favor? 72.11 es el resultado. No, pero aquí, ¿cuánto da? 5.200. ¿9.000? Raíz de 5.200. Ay, cachas. Raíz de... Ay, Dios mío. De ahí, raíz de 5.000. 5.000. 5200, profe. 5.200, ¿y eso me da cuánto? 72.11. Listo. ¿Ok? Esa es una forma de obtener ese resultado, ¿no? Entonces, mire. Bueno, ahí está completo el resultado. Falta el ángulo. Exacto, falta el ángulo. Ahí no es suficiente. Yo tengo que, para dar el resultado completo, tienen que entregar magnitud y el ángulo. ¿Cómo encontramos el ángulo? ¿Cuál es el ángulo, muchachos? ¿Alfa es el ángulo? No. El ángulo, señores, ¿cierto?
es el que está formando la resultante, ¿cierto? Con el eje X positivo. Este es el ángulo. Si quieren, llamemos a todo este ángulo, llamémoslo teta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encontramos teta? Teta va a ser igual a ¿qué? A 20 más alfa. tangente a la menos 1, 20 más alfa, correcto. Ajá. Y eso va a ser igual a tangente a la menos 1. Ah, no, aquí no hay necesidad de hacer esto. ¿Cierto? ¿Cómo encontraríamos ese alfa para que podamos encontrar ese ángulo resultante? ¿Cómo encontramos alfa? ¿Qué me sugieren? ¿Sumando 25 más 20? No, señor. No, profe, yo pensé con ley de senos, pero no sé. Sí, señor. Ley de senos. Ahí es donde se aplica la ley de senos, mírenlo. ¿Cierto? Ahí es donde viene la ley de senos, efectivamente. ¿Y por qué ya la podemos aplicar? Mire, porque volvemos a estas igualdades que encontramos aquí arribita, mírela, ¿cierto? Entonces, mire, R ya lo conoce, el seno de 155, pues obvio, ya lo tiene. 60, y mire, solamente tiene como incógnita esta alfa que está aquí, mírela, ¿cierto? Entonces, utilizando la ley de senos, vamos a hacerla acá, decimos que aquí, seno de alfa, estoy copiando esta misma ecuación, pero de la otra manera, ¿no? Seno de alfa sobre 60 va a ser igual a ¿qué? A seno de 155 sobre R, ¿cierto? Pero como R ya la conoce, entonces decimos aquí que el seno de alfa va a ser igual a ¿qué? A 60 por seno de 155 grados, todo esto dividido entre R, que vale 72.11. Ahorita no estamos colocando unidades, ¿cierto? Porque pues ahorita nos interesa es como empezar a analizar o ver cómo se resuelven ese tipo de problemas. ¿Cuánto me daría el seno de alfa, señores? O sea, esto que está aquí, esta ecuación. Todo esto, ¿cuánto nos da? Profe, a mí me dio 0.35. 0.35. Y para encontrar, entonces, para encontrar alfa. Seno de 0.35. Seno a la menos 1, ajá, de 0.35. ¿Y eso cuánto me daría? 20.48. 20.48. ¿Listo? Entonces, ojo, eso es alfa, ¿cierto? Esto es alfa, miren. Ahora le sumamos 20 grados y tenemos teta. Teta va a ser igual, correcto, muy bien, compañerito. Va a ser igual a alfa más 20 grados, mírenlo, ¿ya? Eso va a ser igual a 20, más 20.48 nos daría 40.48 grados. Y ahí sí ya tengo mi respuesta completa, miren, ¿cierto? Esa más esta de aquí, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo importante, muchachos, que ahorita ya miremos a ver las aplicaciones que tienen esto. Las aplicaciones que tiene la trigonometría, pues y la geometría en general, ¿no? Bien, nosotros nos metimos por un camino, ¿listo? Pregunto, ¿será que es el único para resolver esto? No, ¿listo? No. Y vamos a aprovechar otros, vamos a hacerlo por otras formas para que se den cuenta ustedes, pues, cómo se puede hacer. Pero bueno, esto desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista práctico, real, lo que estamos haciendo es diciendo, pues, que esta fuerza, señores, de 72.11 newton, ¿no? Si yo solamente utilizo esta fuerza con este ángulo de 40.48, ojo, con ese ángulo, si usted le cambia de ángulo, ya no es equivalente. Esta fuercita R ya no sería equivalente a estas dos que están aquí, a la de 60 y a la de 40, no. Es equivalente única y exclusivamente cuando usted reemplaza el sistema de estas dos fuerzas, de la de 60 y la de 40, por una de 72, pero en el ángulo de 40.48. Ajá. La resultante sí está bien, profe. No, yo estoy haciendo la calculadora y me dan otro resultado. Sí, señor. No, tiene toda la razón. Está mal. Sí, señor. Está mal. Profe. Mal pedido. Y ahí en el 40 es más, profe, ¿no? 40 más 60, ¿no es?
Por eso, ¿cuánto le da? Espérame, voy a hacerlo. 9.538. Raíz de 97 me dio a mí, 97.7. Esa es la respuesta. No sé por qué a rato se me traba esta manera. Voy a revisar bien esto que está pasando aquí. Bien. Entonces esto está mal. ¿Da cuánto? 72 da, profe. Aquí, ¿la raíz cuánto da? ¿Raíz de qué? 9.538. A mí me da, profe. También me dio eso. O sea, toca sumarle. A mí me da raíz de 9.545.29. 9.545. 9.000. Bueno, una duda. Es que Regáleme un momentico. 9.545.29. 29. Y eso me da como resultado 97.7. Esa es la respuesta. No, 27.7. Esa sí es la respuesta. O sea, que no es con menos, sino con más, profe. A ver, 97.7, ¿cierto? A cambiar la más, en la parte del 40 al cuadrado más. 70. Ay, discúlpeme, chicos. Perdón, muchachos. Ahí fue un error mío. Ustedes sí me lo dictaron bien. Ahí fue un error mío. Discúlpeme, qué pena. Es con más, sí, efectivamente. Mire, recuerden, muchachos, que para sacar este teorema, yo les decía cómo se lo deben aprender. Imagínense que este es el teorema de Pitágoras, ¿no? Y el teorema de Pitágoras es con más, muchachos. Aquí, perdón, ¿vale? Ahí fue un error mío. ¿Listo? Muy bien, señores. Entonces, ¿ahí sí está claro para todos? Sí, profe. Bueno, vale. Entonces, bien, vamos, ahorita les voy a compartir otra hojita. Bien, señores. Entonces, vamos a resolver el mismo ejercicio, pero vamos a utilizar otros métodos, pues, ¿no? Para que se den cuenta ustedes que no es una única forma, ¿cierto?, que existe para resolver esto, sino que pues pueden haber varias formas de hacerlo. ¿Listo? Profe. Señora. Profe, y también no se puede resolver como, digamos, o sea, sacándole las componentes a P en X y en Y y luego a Q en X y en Y, ¿no sería como que mejor? Sí, verá, lo que quiero es que ustedes conozcan o se den cuenta que hay varias formas para poder resolver este tipo de problemas. Hay varias formas, ¿listo? Y vamos a verlas casi todas, ¿ok? Una de esas formas es la que usted está comentando. Efectivamente, eso lo vamos a ver más adelante. Y esa es la forma más general que se utiliza cuando existen muchas fuerzas. Esa es la forma de pronto más práctica cuando hay más de dos fuerzas, entonces se utiliza eso. Para dos fuerzas también se la utiliza, ¿no? Pero pues para dos fuerzas de pronto es mucho más sencillo trabajar este método, o mucho más, señores. Hay un método que se llama método gráfico, que también lo vamos a ver, ¿ya? En donde pues usted a través de trazar sus vectores a escala puede obtener su respuesta sin hacer ningún cálculo, ¿listo? Pero sí, claro que sí. Pero por favor, me interesa es que ustedes aprendan todos los métodos que vamos a ver, porque ya usted teniendo las herramientas puede decir, en este caso es mejor utilizar este, en este otro es mejor utilizar este, ¿listo? Que no solamente se peguen de un método, sino que puedan utilizar varios. Esa es la idea. O sea, que, profe, una preguntita. Siga. En el anterior que hicimos, o sea, es básicamente el proceso es como unir los dos vectores y empezar a resolver, ¿sí? Unir los dos vectores, exactamente, estos dos que estoy dibujando aquí ahorita. Eso, ajá, y pues ya empezar a resolver. Ese es como un método, ¿verdad? Sí, este método, pues lo que estamos utilizando aquí, ¿cierto? Es el método del triángulo, ¿no? Mírenlo aquí. Lo que hicimos fue eso, simplemente, ¿no? Llegar y a partir de esos dos vectores que me da, mire, ¿qué hicimos? Trazar el paralelogramo, eso fue lo que hicimos, ¿no?
pero yo les dije que no utilizáramos el paralelogramo, sino el triángulo, ¿listo? Que es, ¿en qué consiste el método del triángulo? En colocar cada uno de los vectores, ¿cierto? Mire, cada uno de los vectores, uno a continuación del otro, o de otra manera, como a veces lo conocen, es uniendo cabeza del uno, ¿cierto? Con la cola del otro, mire, ¿cierto? Eso es la ley del triángulo. Y la resultante va desde la cola del primero hasta la cabeza del último. Esa es la ley del triángulo. Y una vez hemos armado ese triángulo, ya empezamos a utilizar la trigonometría. Eso es todo. ¿Listo? El método del paralelogramo o la ley del triángulo, lo único que me dicen o me sirve es para hacer la figura geométrica. Llámese triángulo o llámese paralelogramo. No es más. La resolución, ¿cierto? Se la obtiene por métodos trigonométricos o por métodos gráficos, ¿cierto? O como lo propuso la compañera, descomponiendo sus componentes. ¿Listo? Pero vamos despacio para que no nos vamos a confundir más adelante, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, sí, profe. Ok. ¿Listos? Entonces, miren, mire, esta línea de aquí, esta lineecita, ¿cierto? Es este mismo vector que está aquí, mire, el de 60, es exactamente el mismo. ¿Ok? Bueno, entonces les estaba diciendo, lo hallamos nosotros por un método, es un método trigonométrico, ¿listo? Pero lo vamos a hacer ahorita por otro método. Entonces voy a hacer esto un poquito más grande, señores, así como lo hice en el otro. Entonces vamos a colocar aquí, miren, ¿cierto? Esta es mi resultante, ¿sí? Y aquí vienen mis dos componentes. ¿Cierto? Entonces, este es de 40 y este es de 60. Bien, ¿qué conocemos nuevamente? Lo único que conocemos es que aquí hay un angulito de 20. De 20 grados, ¿cierto? Que aquí, también si proyectamos este vector, aquí tenemos un angulito de 25 grados, ¿sí? Eso es lo que conocemos, no conocemos nada más. Aquí tenemos mi angulito alfa, ¿listo? Entonces la idea es que podamos resolverlo por otro método. ¿Cuál sería? Entonces, por ejemplo, miren, podríamos hacer lo siguiente, miren. Yo conozco el valor de esto. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale qué, profe? Disculpe. ¿Cuánto vale este vector? Este que estoy señalando aquí. ¿Cuánto vale? 60. 60. Entonces observen, miren. Si yo hallo esto, miren. Si yo hallo esta lineecita, que la voy a pintar ahorita con rojo, ¿cierto? Entonces, si hallo esta lineecita que está aquí, llamémosla H, ya, murió esto. A ver, no ha muerto todavía, falta ahí. Pero bueno, ya es grande el avance que tenemos ahí. ¿Cómo hallaríamos esta línea, señores? H. ¿Cómo la hallaríamos? Por seno. Por seno. Entonces, miren, nos vamos a cosas más sencillas, ¿cierto? Entonces, seno. Entonces decimos, mire, seno de 25 grados es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre la hipotenusa, que vale 60. De aquí despejamos H, y H va a ser igual a ¿qué? A 60 por el seno de 25 grados. ¿Cuánto vale H? 25.35. 25.35. Repito, ahorita no nos preocupemos por las unidades, chicos, ¿vale? Me interesa ahorita que mecanicen el procedimiento. Listo. Profe. Este es H. Señor. ¿No es opuesto sobre hipotenusa?
Sí, a ver. Sí, profe. ¿Qué estoy diciendo Sí, aquí? Cateto opuesto, hipotenusa. no es opuesto sobre Hipotenusa sobre. Está bien. Está sobre- bien. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Venga, lo que de pronto los está confundiendo aquí es ese 60 que está ubicado, ¿no? Ese. Pero sí está bien. Efectivamente, es lo que usted dice y es lo que está en la ecuación, solamente que este 60 aquí está mal ubicado. ¿Ya? Permítame, a ver. Entonces, mire, el 60 es esta hipotenusa que está. Aquí está. ¿Sí? ¿Ahora sí está mejor? ¿Ahí ya quedó mejor, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, mire, claro. Entonces, verá, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que queremos, señores? Pues nada, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos resolver este triangulito, miren. Ay, carachas. Entonces, ¿qué podemos resolver este triángulo ahí? ¿Listo? Esa es la idea, ¿no? Resolvamos esto. Ya tenemos aquí, miren, H. ¿Por qué se me voltea esto aquí, hombre? Listo, aquí. Ya tenemos entonces el valor de H, ¿cierto? Y aquí tenemos parte, ¿cierto? De esta distancia. Esto aquí mide 40, miren. ¿Cierto? ¿Qué me hace falta? Encontrar este valor. ¿Sí? Este valorcito de aquí. Que no sabemos cuánto vale, ¿no? Entonces me hace falta encontrar esto. No es más. Profe, ¿se puede con teorema de Pitágoras? Profe, con tangente. Con tangente, con Pitágoras, con cualquiera de las dos, está bien, tiene que darle exactamente lo mismo. Son teoremas equivalentes, en este caso. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. ¿Listo? Necesitamos encontrar este valor H. ¿Cómo lo encontramos? Mire, ya tenemos esto, y necesitamos encontrar este valor. Pues sencillo, ¿cierto? Ya me están dando dos propuestas, una con Pitágoras y otra con tangente. Yo lo voy a hacer, o incluso se puede con coseno también, ¿cierto? Mire, ¿a qué es igual coseno? Mire, yo me voy con esta, ya serían tres opciones, mire. Coseno de 25 grados va a ser igual a ¿qué? A cateto adyacente, llamémosle M, ¿cierto? Esto aquí llamémosle M, ¿cierto? Entonces va a ser igual a M, cateto adyacente, sobre hipotenusa, que es 60. Entonces decimos que M va a ser igual a ¿qué? A 60 por el coseno de 25 grados. ¿Listo? ¿Cuánto vale esto? 60 por 54,3. ¿Perdón? 54,3. 54.3. ¿Esto es qué? M. Listos, miren. Ya tenemos aquí el valor de M. Entonces, prácticamente, señores, miren, ya tenemos esto, ¿cierto? Ya tenemos todo este valor, que esto valdría ¿cuánto? Esto vale 40 más 54 nos daría 94.3. Y ya tenemos H que vale 25.4, ¿cierto? 25.35, 25.4. Entonces, ya, mira, aquí tenemos esta incógnita que es alfa, ¿cierto? Y tenemos esta otra incógnita que es R, pero esto ya es un juego, aquí ya no tiene problemas. Entonces, ¿cómo hallamos R? Primera incógnita, ¿cómo la encontramos? Propuesta. Por Pitágoras. Pitágoras. Tenemos Muy bien. Pitágoras. Pitágoras. Entonces decimos, mire, R, si se dan cuenta, ¿no? La vez anterior le hicimos ¿cómo? Utilizando el teorema del coseno y el teorema del seno. Ahorita solamente vea, con funciones trigonométricas y lo más básico, también podemos llegar a la misma solución. Esto es para corroborar que todos estos métodos son equivalentes, ¿vale? Entonces miren,
Aquí decimos que R va a ser igual a ¿qué? A raíz, ¿cierto? ¿De quién? Espérenme. 94.3 al cuadrado. 94.3 al cuadrado más 25.4 al cuadrado. 25.4 al cuadrado. Y eso me da ¿cuánto da? 114,6. Revíselo, ahí debe haber algún error. 97.6. Que es la misma respuesta anterior. Sí, profe. 97. ¿Qué, perdón? 97.7. Punto 7. ¿Listo? Y el ángulo. Ah, perdón, ese no es teta, perdón. Primero hallemos alfa. Alfa. Bueno, hallémoslo aquí. Pues, alfa. ¿Cierto? ¿Cómo lo hallamos? Tangente. Listo. Entonces decimos que Eso es mío. tangente a la menos 1 de 25.4 sobre 94.3. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuánto da esto? 15.07. 15.07 grados. Y teta, ¿quién es teta, muchachos? Ya sabemos. Voy a colocarlo aquí con rojo, mírelo. Teta es esto que está aquí, mire. Desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Ese angulito se va a llamar teta. ¿Listo? Teta que va a ser igual, como ya lo habíamos dicho, la suma de alfa más 20 grados. Eso me daría, si alfa vale 15, 15 más 20, 37.07 grados. Creo que cometimos un error en el ángulo anterior, o si nos da igual. Profe, ¿por qué 37 no es 35? Es 15 más 20. Ay, perdón. Sí. Ahí es error mío. Muchachos, revisen, por favor. Ya le corrijo. Revisen, por favor, el anterior. Profe, el anterior estaba mal. Sí, estaba mal, ¿no es cierto? Estaba Profe, mal. 40.48. 35.1, como lo hice yo el anterior y este. Claro, pues toca pasarlo a 0.25, quedaba. Ya cuando ¿Cómo dice, compañerita? Que el anterior ejercicio con los valores que yo tenía sí me dio 35. Me dio 35.1 y este también me dio 35. Eso es lo que tiene que dar. Pero entonces, eso, cometimos un error en el anterior, ¿no? No, mal, el anterior era el resultante. O sea, cuando lo hicimos la primera vez se daba 72 y con esos valores sacamos el resto, por eso estaba mal. Ah, ya. Vale, pero bueno, ¿sí lo pueden corregir? ¿Aló? ¿Sí lo pueden corregir, muchachos, o lo volvemos a tocar? Sí, profe, lo corregimos. Vale. Listo, muchachos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de todo esto, señores? Que ustedes hayan dado cuenta, señores, que con cualquiera de los métodos que usted trabaje, si los hace bien técnicamente, pues tiene que darle la misma respuesta. ¿Listo? De lo contrario, pues es porque se ha cometido algún error en el proceso. ¿Vale? Coménteme, compañero. Una duda, en el coseno de 25 igual a m sobre 60, ¿ese 60 de dónde sale? El 60 es este valor, es el valor que hay aquí. Esto me lo está dando el problema. Mírelo aquí. Es este vector que está aquí. Pero este vector, si usted traza un paralelogramo, es decir, un cuadrilátero, ¿cierto? Mire, este ladito que acabo de hacer es paralelo a este de acá. Y este de 60 es paralelo a este de acá, mírelo. ¿Cierto? Entonces, este lado tiene que ser exactamente el mismo de acá. Si este vale 60, pues este valdrá 60 de acá, que es este que está aquí, mírelo aquí. ¿Sí? ¿Ahí sí lo cogió? ¿Aló? Sí, profe. Bueno. Gracias. Listo, tranquilo. Ok. ¿Qué, muchachos? ¿Cómo se sintieron? Bien, profe, ahí pues cabeceándole, ¿no?
¿Cómo? Sí, profe, bien. Estudiar nomás. De cabeza. Bien, bien, estuvo bueno. Fresco, la próxima vuelvo a hacer un resumen sobre esto, ¿listo? Y hacemos otros ejercicios de esta parte, ¿listo? Antes de continuar con otros métodos, ¿vale? Listo, profe, sí, profe. Bueno, listo, Listo, profe, muchas gracias. Listo, por el día de hoy yo creo que hemos finalizado. Yo creo que en el tiempo ya les subo el video. Eso. Ok, tranquilos. Bueno, muchachos, entonces que estén Profe. bien. Muchísimas gracias, profe. Listo. Listo, muchachos. Evelyn, ¿me iba a preguntar algo? Gracias, profe. Bueno, y Amy, que esté bien. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, profe, yo le iba a preguntar algo. Tranquila, coménteme. Los ángulos que se usaron ahí eran eran de 25 grados y de 20. Sí, está la imagen, ustedes están viendo ahí la ¿están viendo ustedes el Word? Sí. Eso. Los ángulos que se utilizaron para el segundo, no se usó ningún ángulo excepto el de 25, mira este. Este de aquí se utilizó, el de 25 grados, no más. ¿Listo? Con este de 25 grados, que es el que estoy señalando aquí, con ese fue que se halló esta H de aquí, mírala, y con ese se halló la M, con este de 25. ¿Sí? No, sí, sino que yo lo hice, o sea, por el método que él estaba diciendo, entonces era eso, nomás quería saber. ¿Listo? ¿Pero ya quedó bien? Jamie, ¿ya quedó claro? No hay, Pues, no o sea, hay... me parece, yo lo hice así, pero no, o sea, a mí la verdad no me da esos mismos resultados. Ni la dirección, ni tampoco la resultante. Pero entonces, ojo, entonces si no le da eso, ahí sí hay un error. ¿Qué método utilizó usted? Yo lo hice normal por componentes, en X y en Y. Ah, ya. Sí, no, tiene que darle igual. ¿Listo? Yo ahorita no le voy a resolver esa duda porque no quiero confundirlos a los demás, pero sí le aconsejo que por favor revise usted bien qué fue lo que hizo. Por ejemplo, en su caso, ya sé de pronto cuál fue el error. Usted si lo hizo por componentes, no puede utilizar el ángulo de 25. ¿Listo? Si lo hizo por componentes, usted tiene que, en este caso, imagínese, siempre tiene que llevar en su mente, ¿verdad? ¿No? Ponga atención aquí. Espera, vamos a dibujarlo aquí. Para el caso de la compañera que lo hizo por componentes, ¿cierto? 25, miren, verán, ¿no? A ver, este sería mi vector que mide 60 y tiene un ángulo de 25 grados, pero 25 con respecto a quién, a esta linecita que está aquí, mire. Entonces, usted no puede trabajar este 60 con este ángulo de 25. Usted tiene que trabajarlo es con este ángulo. ¿Que cuánto es? Sería 45 grados. Usted tendría que trabajarlo es con 45, no con 25. Para el vector de 60. ¿Sí me está escuchando, compañerita? Ah, ya creo que entonces ese fue mi error, porque yo lo trabajé con 25 ahí. O sea, 60 y lo trabajé con 25 grados. Y el de 40 sí lo puede trabajar con 20 porque no hay problema, mire, porque dése cuenta usted que los ángulos tenemos que tomarlos con respecto a la línea de las X, ¿cierto? A la línea de las X positivas, mire. Entonces este de 20 no tiene problema porque, mire, este angulito está tomado con respecto a esta. Pero este de aquí, mire, es de 25 solamente con respecto a esto, ¿ya? En el caso suyo, pues, como está haciendo sumatoria de fuerzas en el eje X, entonces el ángulo también tiene que ser con respecto al eje X, que sería así, mírelo, ¿cierto? Que es esto que estoy dibujando aquí, mírelo. Es esto de aquí. ¿Listo? Ya, ¿Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ahí ya tiene que darle. Listo, chicos, entonces ya nos vemos, si Dios lo permite, la próxima clase. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, profe.